Bien, chuta, he estado... Bueno, hay 6 modalidades de estudio aprobadas. Tenemos la modalidad presencial, la modalidad semipresencial, la modalidad a distancia, la dual, la modalidad en línea y la modalidad híbrida. Todas estas definiciones, ¿no es cierto? Voy a, de hecho, a proyectarles para, creo que ahí se puede ver de mejor manera, ¿ya? Se puede entender la diferencia. Y esta es una diferencia muy clara que nosotros la podemos revisar. Entonces, ahí se explica que la educación semipresencial no es lo mismo, estoy abriendo el documento, que la educación híbrida, porque nos da ciertas características. Creo que es bueno hacer esta revisión que le vamos a hacer. Me voy al artículo 70. Si me... Miren, les proyecto y vamos leyendo así de manera muy concreta para que vean la diferencia. En el artículo 70, ya esto es el último documento aprobado por la política educativa, nos dice que las modalidades de estudio podrán impartirse de la siguiente manera: presencial, semipresencial, en línea, a distancia, dual e híbrida. Yo creo que entender esta distinción es sumamente importante, ¿ya? Voy a hacer lectura para no detenerme en esto, ¿no? Por ejemplo, la modalidad presencial. La modalidad presencial es aquella en la que el proceso de aprendizaje se desarrolla en interacción directa entre el estudiante y el profesor. Ojo, de manera personal. Porque lo que estamos haciendo aquí también es una forma de educación presencial, pero con tecnología, ¿ya? Y en tiempo real, en al menos el 75% de las horas correspondientes al componente de aprendizaje en el contacto con el docente, ¿ya? No voy a irme muy lejos, no me voy a entrampar, pero quiero hacer esa diferencia. En la modalidad semipresencial es aquella en que el aprendizaje se produce a través de la combinación de actividades de interacción directa con el profesor o tutor. Miren, aquí ya se manejan rangos. Es justo lo que les decía hace un momento. En un rango entre el 40% y el 60% de horas en contacto con el docente. Si se dan cuenta, hay una combinación, hay un equilibrio entre presencia directa y entre presencia no presencial que está mediada por las tecnologías, ¿ya? Por eso yo hago esta evolución, si se dan cuenta, antes de llegar a la modalidad híbrida. Miren, en la modalidad en línea es aquella en que los componentes de aprendizaje en contacto con el docente, práctico, experimental y aprendizaje autónomo. Miren, hay 3 tipos de aprendizajes en la política educativa. En contacto con el docente, cuando el docente va guiando el aprendizaje; autónomo, que lo hacen en independencia de tiempo y espacio los estudiantes; y algo que a mí me gusta mucho, aprendizaje práctico y experimental, que es poder generar prototipos, productos, modelación, transferencia del conocimiento, ¿no? En la educación en línea, todo está mediado en su totalidad. ¿Qué dice? Mira, mediado en su totalidad por el uso de tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales. ¿Ya? No les alargo. En la modalidad a distancia, los componentes de aprendizaje en contacto con el docente, práctico y experimental, y aprendizaje autónomo, en la totalidad de sus horas o créditos están mediados por la articulación de múltiples recursos didácticos, miren, físicos y digitales. Esto quizás puede ser para Luis, me pareció muy interesante lo que dijo también, una de las vías. Para contextos que no tienen conectividad, ¿cuál es la modalidad más adecuada? La modalidad a distancia. Porque no necesariamente el trabajo, la totalidad de su proceso de formación, están mediados por recursos didácticos digitales, sino también están mediados por recursos físicos. Eso es lo que estaban haciendo algunas instituciones, ¿no? El profesor iba a ver a los estudiantes o se tenía que desarrollar el desarrollo de algún tipo de material. El tema de la distancia está muy consolidado en nuestro país, ¿ya? Pero la modalidad híbrida, la voy a leer en su totalidad para ir adelantando el proceso. La modalidad híbrida es aquella en la que los componentes de aprendizaje en contacto con el docente, práctico, experimental y aprendizaje autónomo de la totalidad de las horas o créditos se desarrollan mediante la combinación de actividades presenciales, semipresenciales, en línea y a distancia. Vendría a ser que la modalidad híbrida es una combinación de todas las modalidades anteriores, dependiendo las necesidades y dependiendo los contextos, usando para ello recursos didácticos. Pueden ser físicos, cuando no tenemos conectividad; pueden ser digitales, tecnologías interactivas multimedia y entornos virtuales de aprendizaje que organizan la interacción de los actores del proceso educativo de forma sincrónica o asincrónica
a través de plataformas digitales. Para corroborar un poco la idea, que es muy válida, muy interesante de nuestro compañero, ¿no es cierto? Vemos, ¿sí?, que la educación semipresencial tiene una combinación de trabajo entre el 40 y 60% de contacto directo con el profesor, mientras que en el modelo de educación híbrida podría llegar a ser más flexible este tema, ¿no? Y podría ser más libre y pueda combinar otras modalidades. No sé si hasta aquí alguien más quisiera anotar alguna duda. Ya les voy a enviar también con Gladys, con mi compañero, con nuestro compañero que también me antecedió a la palabra, con respecto a este tema de este documento que les puede ser una guía muy interesante. ¿Bien? ¿Alguna reflexión antes de continuar? Algo Andrés, que- perdón que Sí, nuevamente adelante. tome la palabra. ¿No? Y está bien. Esto que acabamos de leer y de participar es en relación a educación superior. Sí, Estos mismos lineamientos se pueden adaptar a lo que es educación media. sería la pregunta. Por supuesto. Lo que pasa es que aquí yo quiero comentarles algo, ¿no? Sucede otra cosa, y no solo es en el Ecuador, ¿ya? Gran parte del avance, de la reflexión en el contexto educativo, por alguna razón, no es algo que lo controle yo, empieza en educación superior, porque en educación superior se va generando la parte de la investigación, pero esto da pauta para que nosotros lo podamos aplicar, para que nosotros lo podamos aplicar en un contexto, digamos, de educación inicial, de educación media. El reglamento es de la Ley Orgánica de Educación Superior, ¿ya? Porque en la parte de la LOEI, yo sé que la LOEI es lo que rige acá, la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, no tiene esta reflexión. Pero nosotros tenemos que ser prácticos, pues Giovanni, ¿no es cierto? O sea, va a decir, claro, es que como la LOEI no tiene un reglamento, me voy a quedar cruzado de brazos. O sea, yo creo que hay que ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las prácticas que en este momento hay en educación superior, y ni siquiera en educación superior está totalmente consolidado. Yo soy director de educación en línea en la Universidad Tecnológica Equinoccial y tenemos aprobado 9 maestrías en línea. Ahorita estamos sacando al mercado 9 maestrías en línea, ¿ya? Se están ofertando, ¿ya? Y cuando yo, por ejemplo, yo estoy en la parte de la implementación, he tenido alguna consulta, llamo al Consejo de Educación Superior y le digo, a ver, ¿cómo se desarrolla la división entre aprendizaje sincrónico y asincrónico? No sabemos, aplíquelo usted, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ir implementando en la parte práctica todas estas definiciones, ¿no? No vamos a condicionarnos porque esto no está de alguna manera implementado, nosotros vamos a reducir este aspecto y vamos a frenar, ¿no? O vamos a limitar nuestra experiencia. Más bien, gran parte, digamos, de lo que yo les he querido comentar es trasladar las experiencias que se ha tenido en la parte de educación superior y pues eso cómo poder llevarlo, ¿cierto?, a la parte de la práctica en la educación media, que es completamente válido, ¿no? Es decir, que no es discordante, más bien es totalmente concordante, hay una convergencia en ese sentido. Si es que alguien más igual quisiera participar, pues adelante, yo también voy a seguir avanzando con la explicación porque sí me gustaría también pues hacer un primer ejercicio. Bien. Perfecto. Entonces, lo que acabamos de ver, yo les tengo en la diapositiva, estas diapositivas yo les voy a entregar para que puedan revisar el material y para que lo puedan profundizar, ¿no? Entonces, hoy por hoy, en el Ecuador, sea la educación superior, ha reconocido la existencia de 6 modalidades de estudio, ¿ya? Entonces, esas 6 modalidades de estudio están ahí con sus marcadas diferencias. Y nosotros tenemos que apoyarnos de esas diferencias para ir construyendo nuestro propio modelo de educación híbrida. Vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? ¿Les parece? En este ejercicio yo les voy a enviar un enlace, en este momento en Zoom, ¿no es cierto? Y pues, ¿de qué trata este ejercicio? A mí me gusta mucho utilizar una herramienta que se llama Mentimeter, ¿ya? Mentimeter es una herramienta que incluso cuando nosotros trabajamos el tema de la educación híbrida nos va a servir muy bien. Para que la clase no sea expositiva, no sea, digamos, no sea magistral, no sea unidireccional, el profesor puede utilizar herramientas como Mentimeter, ¿no es cierto?
Estas herramientas permiten hacer una interacción mediada, ¿no? Porque si yo estoy acá, ustedes, los estudiantes, están en sus espacios, para que la clase no sea lineal, yo puedo hacer estos ejercicios. Mentimeter es una herramienta muy interesante porque permite plantear la creación de nube de palabras, construcción de conceptos basado en el conocimiento colaborativo, ¿no es cierto? También puede hacer consultas. Yo les acabo de enviar en el chat un enlace. Yo les pediría que del chat, ¿no es cierto?, de Zoom, pinchen ese enlace y les va a direccionar a la pantalla que en este momento ustedes están viendo a continuación. Entonces vamos a hacer una especie de consulta y le vamos a analizar, le vamos a interpretar, ¿no es cierto? Y nos dice, el reto de ser docente en un modelo de educación híbrida depende de... No existe una respuesta correcta. Hago la aclaración. Todo depende de cuál es nuestra perspectiva y sobre esa perspectiva vamos a analizar. Uno, de que la educación tenga más tecnología. Dos, de que se incorpore la formación pedagógica en los profesores. La pedagogía. Tres, de que los estudiantes cuenten con recursos. Como decía el reglamento de régimen académico, puede ser recursos físicos, recursos digitales. Cuatro, de que la política educativa permita generar lineamientos más claros, o 5, depende del tema de la conectividad. Pongamos en votación. El ejercicio es muy sencillo, además es muy estimulante, ¿no? Estar en una clase expositiva y poder hacer un ejercicio al otro lado de la pantalla permite que se genere un engage, lo que yo llamo metodología activa, ¿no? Entonces ustedes pueden seleccionar alguna opción, la que les parezca más importante, y vamos a poner submit, que es enviar. ¿De hecho? Hagamos ese ejercicio. Es un ejercicio cortito que unos 30 segundos nos tomará. ¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Sí está claro el ejercicio? Compañeros. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, luego vamos a ver los resultados para ir, para ir conversando sobre cuáles son nuestras apreciaciones, ¿no es cierto? Perfecto. Bien. Yo justo por aquí siempre tengo hasta mis juguetes, ¿no? Entonces vamos a dar una vuelta de reloj de arena para ir un poco viendo. Luego vamos a hacer una interpretación. Y claro, hay autores y hay experiencias que dicen que hay un elemento que está por sobre otro elemento, ¿no? Que hay elementos que son de base y hay elementos que son de complementariedad, ¿no? Hasta aquí, hasta que ustedes puedan ir votando, que bueno, además es un ratito la votación. ¿Alguna reflexión que se quiera hacer? ¿Algún comentario? Bien. Entonces, yo puedo, como profesor, ir a mi panel de control y miren, ya tengo 38 respuestas de 65. Bueno, no es necesario que todos lo hagan, ¿no? Quien puede acceder al tema de la consulta, lo podemos hacer. Todavía me falta un poquito el reloj de arena. Les recomiendo utilizar mucho esta herramienta. Esta herramienta es como muy interactiva, que también permite generar una reflexión, permite generar una discusión. ¿Bien? Entonces, demos por última vez una vuelta de reloj de arena, ¿no? Y con ese reloj de arena, pues ya terminado, pasamos a ver los resultados para ver cuáles son las percepciones que se tiene con respecto. La pregunta ha sido, ¿el reto de ser docente en un modelo de educación híbrida depende de, uno, que la educación incorpore más tecnologías? Dos, de que haya una mayor formación en el campo de la pedagogía, y sobre eso vamos a ver cuál fue la estrategia del Plan Ceibal en Uruguay, que es un plan de conectividad, un plan de uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Tres, que haya más recursos, sean físicos o digitales. Cuatro, que la política educativa genere un mejor modelo de gestión, de organización. Como siempre me dicen mis estudiantes, que el ministerio nos tiene llenando fichas y es de trabajo más burocrático, más que el tema educativo. Hay poco tiempo para la investigación, para la actualización, o que haya conectividad. Bien, terminó nuestra vuelta de reloj de arena y ahorita nosotros podemos hacer una interpretación. Miren qué bonito, ¿no? Además que esto para los estudiantes se va trabajando en una investigación más de tipo cuantitativa.
Esto también permitiría de alguna forma trabajar la parte estadística y vemos que también es algo súper sugestivo para el estudiante ver. Entonces, en este momento tenemos 47 respuestas. Aquí me dicen cuántas personas han participado. 13 personas dicen que el modelo de educación híbrida depende de que se incorporen más tecnologías. Tengo que decir con gran alegría que ustedes han puntuado hacia donde generalmente va la estrategia de las instituciones que están implementando educación híbrida. Luego les explico por qué. 20% o 20 personas han dicho que la orientación tiene que estar más enfocada hacia la parte pedagógica. 6 hacia los recursos, 5 política educativa y 3 conectividad. Lo que ustedes en este momento acaban de hacer como ejercicio es lo que se está implementando en el mundo. En el mundo dicen, las tecnologías son importantes, pero no constituyen la finalidad. Las tecnologías son herramientas, son canales. Los recursos sí son importantes, pero los recursos son una complementariedad. La política educativa sí ayuda, nos permite dar condiciones, pero uno puede trabajar sin política educativa. O sea, así de sencillo. Y no se trata de un tema de conectividad porque hay que pensar modelos o contextos híbridos. Hay contextos donde ni siquiera se han logrado atender el tema de los servicios básicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que dicen los expertos y lo que dicen los informes de tendencia mundial es que un buen modelo de educación híbrida tiene que pasar por el tema de la formación pedagógica de los profesores. Porque aquí no se trata de la herramienta, no se trata de los recursos, se trata de que el profesor tenga claro cuál es la metodología, cuáles son las definiciones, cuáles son las estrategias para llevar adelante el modelo de educación híbrida. En este punto creo que sería interesante también dialogar antes de seguir. ¿Alguna reflexión, algún planteamiento? ¿Alguien de pronto tiene una idea diferente? Y está bien tener ideas diferentes, ¿no? ¿Alguien quisiera participar con respecto a lo que acabamos de decir, de que la pedagogía debería ser el factor fundamental de la implementación de un modelo de educación híbrida sano? ¿Alguien quisiera participar? Si ustedes lo deseen. ¿Bien? Si no, continuamos, como ustedes consideren. ¿Sí? Pueden tomar la palabra, ¿no? Directamente. Okay. Vamos avanzando, entonces, si es que no hay participaciones, ¿ya? Antes de poder entender cómo implementar la educación híbrida, que es algo que ya viene en el siguiente bloque, nosotros debemos tener en cuenta que vivimos una sociedad del conocimiento. Y esa sociedad del conocimiento está mediada por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, a pesar de que no es un aspecto sine qua non. Bien, ahora sí vamos a hacer una pregunta y pues podemos tomar algunas participaciones. ¿Quién me puede decir qué implica ser un docente en una era digital? ¿Cuál debería ser la característica de un profesor en la era digital? ¿Quién quisiera participar? ¿Quién quisiera dar algunas ideas? ¿Sí? La idea es hacer un diálogo. Buenos días. Bien, Mauricio. Buenos días. Claro que sí. Bueno, creo que el reto de ser docente en una era digital implica el hecho de conocer herramientas digitales, pero no solo conocer, saber para qué sirven, sino también saber cómo manejarlas y cómo manejarlas con los estudiantes. Eh, Implica sí tener, no sé, un conocimiento pedagógico del uso de estas herramientas, eso creo. Porque así como veíamos en el cuadrito anterior, que la mayoría de profes eh, habían optado por la parte pedagógica, ¿no? O sea, a ver, si hay muchísimos recursos y no hay pedagogía, es como que los recursos se echan a perder. Pero cuando hay pedagogía, aunque sea con muy pocos recursos, se puede ver la manera de cómo llevar la clase, de cómo enseñar, de cómo compartir, de cómo a guiar al estudiante para que él aprenda también, de cómo motivarlo para que se autoeduque, para que no se quede ahí con lo poco que uno le pueda dar. Entonces, bueno, creo que el reto sí es eh, poder manejar pedagógicamente hablando, digamos, no sé, todas las herramientas digitales, ¿no? Ser también
ser también parte de los que se lanzan a aprender algo nuevo, ¿no? Respecto a las herramientas digitales que nos ofrece la era digital, ¿no? Aunque no seamos considerados como nativos digitales, pero sí estar dentro, no sé, no quedarse de brazos cruzados, estar abiertos a aprender también. Sí, bueno, eso. Muy bien, Gracias. muchas gracias, Mauricit. No sé si lo estoy diciendo bien. Si no, Mauricio, disculpo. es correcto, sí, Mauricio. Perfecto. Creo que en este momento es clave poder entender esto. Yo en una próxima diapositiva les voy a mostrar cuáles son las habilidades de un profesor en la era digital. Y que de alguna manera no se han abordado y no se han reflexionado. Pero lo que nos dice nuestra compañera es, no solo se trata de manejar tecnología. Porque si nosotros preguntamos cuál es el reto del docente en la era digital, manejar el Zoom, manejar no sé, el Classroom, manejar el Moodle, manejar todas las herramientas, ¿ya? Pero esas herramientas que son, como nos decía nuestra compañera, son recursos, ¿ya? Pero de nada me sirve, no puedo ir muy lejos manejando recursos si no tengo la visión pedagógica clara. O sea, el mismo hecho, uno puede decir, ¿y cómo implemento la educación híbrida? Ya implemento en la parte práctica. Pero si no tengo claro las definiciones, no tengo claro las estrategias, voy a seguir repitiendo lo mismo que la clase tradicional. Es lo que pasó, por ejemplo, en el tema de la pandemia. Dijeron, ya, estamos manejando herramientas tecnológicas, las instituciones que pudimos soportar eso. Pero ¿qué estábamos haciendo? Utilizando el Zoom con la misma clase magistral. O sea, no pasó nada. La misma clase magistral que dimos en la parte presencial, la estábamos dando a través de herramientas tecnológicas. Entonces, el reto de ser profesor en la era digital va más allá de manejar herramientas. Por ejemplo, Mauricit nos hablaba de la pedagogía. Yo les hablo de otra, la comunicación. La comunicación es muy importante, ¿ya? A mí me ha pasado que yo asisto a conferencias de gente que tiene toda una trayectoria, pero son 2 horas hablando. Yo realmente me aburro y no comprendo, ¿ya? Pero si es que yo utilizo una comunicación asertiva, si se dan cuenta cómo yo hago la comunicación, hago preguntas, hago un Mentimeter, se dan cuenta que hay que trabajar en el tema de la comunicación. Hay que hacer pausas activas. La Universidad de Harvard plantea que el sujeto todavía no está internalizado en su estructura cognitiva el aprendizaje a través de estas herramientas y que tiene mucha distracción. Entonces, si el estudiante tiene mucha distracción en un modelo híbrido, tengo que ver estrategias pedagógicas, estrategias de comunicación. ¿Quién me puede decir una participación más? ¿Qué más debería manejar un profesor en este contexto mediado por tecnologías y que estamos yendo hacia el modelo híbrido que ya va a aparecer en poco? ¿Qué más podría ser? ¿Quién quisiera participar? Buenos días. Adelante, Gaby, buenos días. Creo que lo que implicaría ser un docente en la era digital es la parte creativa e innovadora para poder llegar a nutrir de conocimientos a los estudiantes. Excelente. Lo que nos dice nuestra compañera Gaby dio en el clavo. Creatividad. Y no es fácil desarrollar creatividad. Les voy a mostrar algo que hice recién, ¿ya? Dentro de ese modelo, y esto nos va a decir más adelante, el modelo de educación híbrida tiene que poner mucho énfasis, les doy ya la clave, ¿ya? En trabajar en el diseño y en el desarrollo de recursos didácticos, sean estos físicos o sean estos virtuales. Yo, por ejemplo, vengo trabajando, no sé si con ustedes vi esa charla, yo vengo trabajando talleres de storytelling. Ojo, el storytelling se lo puede trabajar con herramientas en línea, pero también con herramientas offline. Estoy dando la respuesta, Luis. Herramientas offline. Eso quiere decir que yo puedo trabajar un storytelling, lo puedo descargar y lo puedo distribuir sin conectividad. Pero ahí hay un punto muy importante y dejé de compartir pantalla porque quiero mostrarles un ejemplo que recién lo implementé. ¿Ya? Yo puedo manejar el recurso. Puedo manejar la cuestión pedagógica. Puedo manejar la cuestión metodológica. Pero si no tengo creatividad, no puedo ir adelante. ¿Ya? Una de las cosas que yo recomiendo a esta institución es que trabaje la metodología de storytelling. ¿Ya? Voy a compartir algo. Espero que les guste y luego quiero tener comentarios. Este es un storytelling que yo trabajé para una maestría híbrida. Entonces, la maestría híbrida, yo les coloco
antes de que los estudiantes inicien clases, este storytelling que habla sobre un módulo que yo estoy dando sobre narrativas digitales en educación. Yo les explico a mis estudiantes qué son las narrativas, pero no desde un lenguaje expositivo, ¿ya? Sino desde una vivencia, desde una anécdota. Ojo, esto lo pueden ver en línea, si se dan cuenta acá, miren, les voy a señalar. Si se dan cuenta, acá hay una opción que dice descargar. Yo puedo descargar y entregarle al estudiante de manera offline, sin que tenga conectividad. Por trabajarlo en las dos variantes, porque es de lo que me ha quedado resonando, lo que nos dijo también Luis. Miren, vamos a escuchar cómo se puede aprender con recursos didácticos de manera entretenida. Una clase que tradicionalmente yo puedo decir que las narrativas digitales, según Del Morral, son sistemas de lenguajes y tienen estas tipologías, el estudiante no me va a prestar atención. Pero si yo les cuento una historia, estoy yendo hacia un modelo de educación híbrida. Entonces, escuchemos la historia. Esta nuevita, esta la acaba de hacer hace un par de días. Aló, hermanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te está yendo por allá en la Johnny? Espero que muy bien. Qué bestia, la verdad es que esta pandemia nos afectó no solo en la parte de la salud, sino también en el sistema financiero. Pero claro, como tú estás allá ganando en millones y en dólares en el país de la American Dreamer, todo seguro te está yendo muy bien. Mandarás unos souvenirs. ¿Qué has de ser? Te cuento, hermanito, que yo decidí matricularme este año en una maestría en línea. Claro, no podría ser de otra manera. El tiempo de confinamiento ha permitido, seguir capacitándose. Estas maestrías ofrecen bajos costos, pero sobre todo flexibilidad de aprender desde cualquier tiempo y espacio. Como dirías tú ahora, muy frou-frou, anytime, anywhere. Además, como ahora todo se ha vuelto tecnológico, estoy preparando para las exigencias del mañana. Que si me va bien, de maravilla, hermanito. Estoy re contento. Te cuento que la semana pasada inicié un módulo de estudio llamado Narrativas Digitales en Educación. Y estoy aprendiendo las nuevas formas de enseñar en los entornos digitales, los modelos didácticos, que los lenguajes multimediales, que el hipertexto, que el hipermedia, y hasta algo que parece chino transmedia. No, hermanito, no es que me esté haciendo el sobrado, sino que ese es el nuevo lenguaje de los docentes tecnologizados. ¿Sabías que quiero presentarme pronto al examen Ser Maestro? Y lo que más me tiene motivado, hermanito, es que hemos aprendido estos nuevos lenguajes de la red que se aplican a la educación. Incluso estamos aprendiendo algo que se llama storytelling. No te burles, hermanito. Nunca fue lo mío el inglés. Claro, como vos ya eres hecho el gringuito, que dice que el storytelling dicen que ha sido una técnica que ya se viene aplicando años atrás, en la política, en el marketing y hasta en el cine. Hemos aprendido a usar en estos días los relatos para hacer videos y algo que se llama podcast. Todo es en inglés. Por eso tienes que enseñarme cuando vengas, ¿no? Que es como hacer un programa de radio, de esos que escuchaba el abuelito Manuelito, pero aplicado para que los estudiantes aprendan de manera sencilla y divertida. ¿Sabes, Raulito? El abuelito te extraño muchísimo. Ya me hiciste poner sentimental, hermanito. El otro día me dijo, ¿qué será de mi Sambito? ¿Cuánto le extraño? Me acuerdo cuando entonaba la guitarra en su cuarto. Claro, me dijo, sí iba de ritmo, pero ahí le daba el guamba. Yo le dije, abuelito, él está muy bien en la Johnny. ¿No ve que se ha ido a mostrar su talento a tocar los pasillos y todos esos albazos de nuestro país para los gringuitos? Le aplauden en Nueva York. Y hasta se ha ido el otro día a algo que se llama como Wisconsin. Yo no entiendo de esas cosas. A propósito, el otro día mientras hacía un deber del módulo de narrativas digitales, que era crear una historia en el podcast,
que de alguna manera era hacer el relato, le ponía los efectos, la música. El abuelito ha estado escuchando atrás de la puerta. Y me dijo, mijito, ha sacudido mi memoria. Lo que usted está haciendo es muy parecido a las radionovelas que yo escuchaba cuando era joven, cuando todavía vivía la abuelita. Me recuerdo como si fuera ayer que con la abuelita escuchábamos al Calimán, el hombre increíble, Porfirio Cadena o el Ojo de Vidrio, Amor Prohibido, qué linda radionovela. Cuántos recuerdos, eso sí, que emocionaba el corazón. Así es, abuelito, ya no se ponga triste. Eso nos dijo el profesor en clases, que este podcast, que era de alguna manera como el radio, que se escuchaba antes, pero ahora en internet, son las narrativas digitales en educación, que sirven para aprender no de una forma aburrida como los profesores tradicionales, sino de una manera vivencial, vinculando elementos de la cotidianidad, de la experiencia, algo que en neuroaprendizaje se llama contenido emocional. Así es, me dijo, mijito, sigue preparándote. El estudio es padre y madre. Además, yo estoy muy orgulloso de ti. Cuando hables con el Sambito, dile que le extraño mucho. En fin, hijito, cuando termines la historia, me dejas escucharlo, que es recordar, que es volver a vivir. Bien, queridos colegas, amigos, esa es otra de las claves, sin haber explicado el tema de la educación híbrida que ya viene a continuación, que debe tener la educación híbrida. Un buen modelo de educación híbrida se basa en una buena formación pedagógica, lo que están haciendo ustedes en este momento, ¿no es cierto? Lo segundo tiene que ver con el poder utilizar metodologías activas. Y esas metodologías activas tienen que ver con el manejo de estos recursos didácticos, porque esos recursos didácticos son los que se van a presentar en la parte no presencial para que los estudiantes vayan consolidando su conocimiento. Bien, hasta aquí comentarios, reflexiones, cómo vieron el tema del podcast, qué aspectos positivos le ven, qué aspectos también negativos que lo consideran, lo pueden trabajar, pero esa es la idea de ir migrando hacia la parte práctica del modelo híbrido. ¿Alguien se anima a conversar, a dialogar? ¿Sí? ¿No? Sí, buenos días. Buenos buenos días. días. Bien, adelante, Elizabeth. Bueno, muy interesante sobre todo por el drama que va poniendo y el mismo hecho de la forma de la historia que va narrando, va cambiando también el hecho de la música, del fondo que va poniendo. Y estaba pensando también en nosotros los maestros, es importantísimo ese cambio también de mentalidad, porque muchos nos quedamos simplemente en algo que conocemos y no queremos incursar en algo nuevo, en algo diferente. Una, porque nos parece muy difícil o muy complicado. Otra, porque muchas veces no queremos buscar ayuda para que, ¿cómo sería? Nos ayude a aplicar estas herramientas tecnológicas para nuestros estudiantes. Y para mí, digo, ha sido muy, muy, muy interesante eso. Muchas gracias, mi estimada Elizabeth. Sí, la idea del modelo híbrido y es entender que nosotros podemos combinar parte del tiempo presencial con la parte del tiempo virtual, pero hay que tener muy claro cómo diseñamos la estrategia para el tiempo no presencial. Y estos son uno de los recursos y herramientas que vamos a ir potenciando. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Si no, podemos ir avanzando sobre el tema de lo que acabamos de escuchar, que se puede destacar. Pues es que... Bueno, buenos días. Buenos días, Pilar. Yo pienso que de acuerdo a la narrativa que estábamos leyendo en lo que usted nos dio ahorita, es, o sea, tratar de llamar la atención del estudiante de acuerdo al tono de voz, de acuerdo, como dijo la compañera Elizabeth, al fondo que le pone, o sea, va el fondo también ayudando a todo lo que él va narrando. Entonces, eso uno quiere que no lo pone al estudiante o a la persona que está escuchando, poner atención en qué es lo que está diciendo el profesor o la persona que está narrando esa historia. Entonces, para mí es muy importante tratar de captar la atención del estudiante con este tipo de que usted nos está dando ahorita. Nos tuvo a todos pendientes de qué era lo que iba diciendo y con el fondo también nos llamaba la atención porque iba de acorde a lo que iba hablando en el spot que dio. Eso. Muchas gracias, mi estimada Pilar. Y eso es un poco el reto de ser docente, porque hay que se expresa la creatividad, ¿ya?
Porque, insisto, puedo ya yo manejar la herramienta, puedo entender cuál es la estrategia de educación híbrida, que es utilizar recursos didácticos, pero tengo que ir imaginando la historia. Tengo que ir conectando la parte del contenido científico con la parte de la historia, para que sea verosímil, ¿no? Para ir conectando la parte del contenido emocional, que es la parte del storytelling, ¿no? Bien. Avanzando, porque quiero llegar ya a la parte del plato fuerte, por así decirlo, esa sociedad del conocimiento tiene algunas características, ¿ya? En la sociedad del conocimiento, la información y el conocimiento es la principal materia prima. Si el profesor no está capacitado, digamos que entra en una suerte, digamos, de ser anacrónico al tema de la formación en el actual momento. O sea, tenemos que tener capacitación pedagógica. La sociedad del conocimiento plantea que ya no es un modelo basado en bienes tangibles, sino basado en el tema de servicios. O sea, la educación está migrando al tema de los entornos virtuales, con o sin conectividad. Tercero, hay que mantener, como nos dice Stephen Downes y George Siemens, mantener redes de información y de conocimiento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener una red social en Facebook, ¿ya? Pero en Facebook yo les cuento, siempre me uno a grupos de metodologías activas o a grupos de profesores que hacen gamificación. Entonces, cada vez que voy accediendo a mis redes, puedo tener documentos, puedo tener videos, puedo tener recomendaciones. Entonces, hay que mantener las redes. Si yo no me mantengo en las redes, en los espacios que necesito, pues también de alguna manera se limita mi campo de acción y mi participación. Se habla de una flexibilidad horaria. Miren que estoy hablando desde la visión más economicista. Ya la sociedad del conocimiento planteaba que lo importante no es el tiempo que yo estoy en el trabajo o el tiempo que estoy en la clase, sino el tiempo que dedico, ¿no es cierto?, para lograr el resultado del aprendizaje, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo armar una aula virtual muy bien diseñada, muy clara en sus actividades, en sus tareas, ¿ya? Y eso va a hacer que el estudiante tenga tanta claridad que no requiera que yo le explique o que haga una tutoría adicional, porque es un modelo que ya está dirigido, ¿ya? Y esa es la invitación que también quiero hacerles, ¿no? Y sobre todo es un modelo de economía virtual, ¿bien? Perfecto. La sociedad del conocimiento, de manera muy rápida, tiene orígenes en la década de los 60 del siglo pasado. Nos ayudó a entender este término para explicar los cambios de las sociedades industriales, es decir, del paso de una economía agraria, artesanal, hacia los procesos de tecnificación. El término fue utilizado por Peter Drucker para entender las nuevas dinámicas económicas, ¿ya? Todo este tema de la economía intangible, de la economía virtual, y sobre todo, Daniel Bell habla sobre el trabajador de la sociedad del conocimiento o una sociedad postcapitalista. La educación en la actual sociedad del conocimiento, como decía Freire, no debe ser un acto de consumir ideas. No debemos estar enfocados solo en el contenido. Estamos asistiendo a un modelo de educación que tiene que emocionar a los estudiantes. Miren, puede parecer receta, sí la es también, pero si nosotros tomamos en cuenta algunos de los criterios que están acá, nuestra clase va a ser diferente, ¿ya? Sea en el modelo presencial o sea en el modelo híbrido, las claves, como dice la charla, tienen que ser metodológicas. Yo les invito a que el día de mañana, cuando ya tengan las clases, tomen uno o dos elementos de esto. Sus clases van a ser diferentes. Sus clases van a producir un aprendizaje significativo, ¿no? Yo les voy a pasar las diapositivas, no se preocupen, ¿ya? Miren, primero, la clase tiene que ser un factor sorpresa, porque eso desde el neuroaprendizaje, estos son estudios del neuroaprendizaje, permite estar en un estado de alerta y de expectativa del estudiante, porque dice, ven, el profesor nos puso un podcast, y el otro día nos puso un juego a través de la herramienta de quiz. Ahora, ¿qué vendrá? Entonces, estoy en un estado permanente de atención. Luego, lo que acabamos de ver o escuchar, la narrativa. El podcast que ustedes acaban de escuchar es una narrativa, es un relato, es una historia que yo aprendí porque me contó del abuelito, porque me contó de mi hermano que está migrante, escuché el pasillo, me acordé cuando mi abuelito escuchaba la radionovela, genero contenido emocional. La narrativa es importante porque genera emoción en el estudiante. Y el estudiante que se emociona aprende de forma significativa. Hay autores que plantean que cuando uno emociona, la persona pasa de una memoria a corto plazo a una memoria a largo plazo, que en términos de Ausubel se llama activar la memoria semántica.
Aquello que va a ser difícil que me olvide, ¿ya? Quizás de esta charla ustedes no se acordarán de todo lo que yo he dicho en este momento, a menos que lo anoten, ¿no? Pero se van a acordar de la historia que les puse, ¿no es cierto? Se van a acordar del podcast, ¿ya? Y eso es generar una memoria a largo plazo. Luego, no rutinario. Porque claro, el profesor llega a clases, expone, hace control de asistencia y hace un examen sorpresa, ¿ya? Entonces el estudiante cae completamente en picada la atención, ¿ya? Luego, el tema del juego. Porque el juego me permite motivar, me genera compromiso, activa las dopaminas, genera también lo que es adrenalina, que son todos estos neurotransmisores que permiten mantener estimulado al cerebro. La cooperación, porque cuando yo aprendo con mis pares, ellos me ayudan a impulsar, me ayudan a jalonear. Disonancia cognitiva, generar preguntas que de pronto no están dentro del contenido y que me ayudan a pensar más allá. Por ejemplo, algún rato yo escuchaba el ejemplo, una clase de un profesor que hablaba sobre la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial le preguntaban qué creen que hubiera pasado si a Adolfo Hitler le admitían en la Escuela de Bellas Artes. Porque Adolfo Hitler quiso ser artista y le negaron el ingreso a la Escuela de Bellas Artes. Entonces uno se queda pensando, ¿será que entraba a la Escuela de Bellas Artes? ¿No hubiera habido el genocidio? ¿No hubiera habido la guerra? Es generar unas preguntas que generen disonancia cognitiva. Bien, el humor. Porque cuando me río, me relajo. Y si me relajo, genero un clima socioemocional positivo. Y tengo confianza en mi profesor y quiero entrar a clases. Pero si todo es un ambiente de tensión, de batalla, el estudiante no va a tener resistencia, no va a tener resistencia a aprender. Hay investigaciones que plantean que mucha gente desierta en el mundo, no por el factor económico, sino porque la gente encuentra aburrido lo que está aprendiendo. ¿Ya? No se motiva, no ve cuál es la utilidad y sobre todo el factor curiosidad. Bien, quiero preguntarles, ¿vimos el video de Chema Lázaro secuestró la atención en otra capacitación con ustedes? ¿Sí pudimos ver? ¿Recuerdan? Para no repetirles, ¿no vieron? Entonces quiero que vean este video y luego tener comentarios de su parte, ¿no es cierto? Y me puedan decir qué otro elemento le podrían añadir a este proceso. ¿Ok? Entonces voy a compartir pantalla y le vamos a mostrar. Perfecto. ¿Cuántos de aquí no habéis escuchado alguna vez en vuestra vida? Oye, ¿me quieres prestar atención? Vale, esto no funciona. La atención, si hay algo que sabemos es que hay que secuestrarla. Va fallando, es un recurso súper limitado, tan limitado que los profesores estamos empeñados, pero empeñados en pedírsela a nuestros alumnos. Hay un investigador que se llama Michael Posner que nos habla de redes atencionales y esto está muy vinculado con la creencia actual que hay sobre el cerebro, que es un cerebro holístico que trabaja interconectado. Y dentro de estas redes, él habla de unas redes de alerta, ¿vale? Que son aquellos estímulos que tú percibes desde fuera y a tu cerebro le sobreestimulan, sobresalen de lo anodino, de lo cotidiano y captan tu atención. Hay otras redes atencionales que son orientativas, que como tú usas tu cuerpo, tu espacio, tus manos, permites ir captando la atención del que escucha. Pero a lo que los profes nos interesa es potenciar esa atención de alerta dentro de las aulas. ¿Cómo podemos secuestrar esa atención? Hay multitud de experiencias que al cerebro le encantan. ¿Sabéis una, por ejemplo, que le gusta muchísimo? Le encanta la sorpresa. ¿Sabéis también que le encanta? Las narrativas. ¿Os acordáis de esos profes que tenían esa capacidad de darte esa clase magistral que te iba llevando, que te iba trayendo, que te iba conduciendo hacia un espacio completamente mágico? Eso al cerebro le encanta. Se activa por completo. Le encanta todo lo que tiene que ver con lo no rutinario. Si el cerebro prevé lo que va a ocurrir, no le pone. Dice, bueno, ya sé lo siguiente. Lo siguiente que va a hacer es mandarnos corregir. Lo siguiente que va a hacer es vamos a hacer una tarea por parejas. Y el cerebro hace y baja en picado. Y no le gustan esa tipología de acciones. Le encanta, por ejemplo, el juego. Cuando los alumnos están en entorno de juego, ese cerebro se activa, se consolida y además se pone en comunicación y en coordinación con otros cerebros. Le encanta también, por ejemplo, la cooperación. Los cerebros están mucho más activos cuando trabajan
unos con otros, interconectados. Cuando tengo que consolidar el trabajo lo haré de forma individual, pero en las fases iniciales de aprendizaje es muy importante que trabaje unos con otros. ¿Qué más le encanta al cerebro? Las disonancias cognitivas. Esas cosas que tendrían que estar, pero de repente no están. Algo que le genera un clac, algo que dice, pero ¿cómo eso puede ocurrir ahí? ¿Conocéis las obras de Escher? El autor este que hace escaleras que no sabe si van, si vienen. Esos son disonancias cognitivas. ¿Sabéis también qué le encanta al cerebro? El humor. Porque cuando yo me pego una risotada en clase, no solo me relajo, genero un clima socioemocional positivo, sino que se activan todas las bombas del cerebro para volver a renovar esa atención. Y esto es muy importante. ¿Qué le encanta también al cerebro? Suscitar la curiosidad. Y esto, hay estudios que dicen que cuando se suscita una curiosidad 1 hora antes de una tarea, los alumnos obtienen mejores calificaciones en tareas que requieren de función ejecutiva. Y esto lo hacen las profes de infantil maravillosamente. Captar, secuestrar la atención de vuestros alumnos dentro del aula y nunca volvérsela a pedir, porque es un recurso muy, muy, muy limitado y hay que cuidarlo con la sensibilidad que requiere. Bien, estimados amigos, vamos entendiendo ya algunos elementos, algunos diríamos claves metodológicas de cómo debemos ir trabajando en estos ambientes híbridos y pues ya vamos a ir entrando con fuerza a la explicación de la clase híbrida. ¿Alguien más quisiera destacar algo? Algo que no ha destacado el Chema Lázaro, algo que le ha funcionado en clases, algo que creen que da un buen resultado. ¿Creen ustedes? ¿Alguien quisiera participar? Ya estamos entrando ya en materia. Buen día de Dios. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Buen día a todos con los compañeros. Feliz. Me parece importante las cuestiones que estamos analizando ahora. En resumen, la cuestión de la narrativa, me parece que todos los compañeros lo aplican. Yo creo que es importante, aparte de conocer las herramientas, como decía Mauricio, de tener una pedagogía clara, yo creo que es importante el saber qué quiero conseguir para en base a eso utilizar las diferentes herramientas. Entonces, yo tengo claro, mi objetivo claro de qué quiero lograr en esta clase. Puedo yo argumentarla, puedo defenderla, puedo utilizar diferentes herramientas que me sirvan para llegar o intentar llegar a cumplir ese objetivo. Pues eso me parece primordial en la pedagogía. Y luego, pues obviamente, el intentar conocer cada una de las herramientas, su utilidad, es importante. Porque, como lo decía en el video, captar o secuestrar la atención, claro que es muy importante. Pero si no tengo claro el para qué lo hago, por qué tengo que hacerlo, qué quiero conseguir es como hacer una cosa para dejarlo simplemente ahí para cumplir, ¿no? Eso me parece como idea nada más. Gracias. Muchas gracias, Edison. Claro, eso es muy importante. Yo siempre planteo en las capacitaciones que la educación debe seguir 3 grandes preguntas. ¿Qué se quiere enseñar? Que también se traduce en qué se va a aprender. ¿Cómo se quiere enseñar? Que tiene que ver con la parte de la didáctica. ¿Y para qué se quiere enseñar? Cuando nosotros como profesores ya nos capacitamos en el manejo de metodologías activas, ¿no es cierto? Debemos entender claro que el storytelling no solo es la historia por la historia, sino el storytelling es articular el conocimiento con la experiencia cotidiana de la persona para que suceda el aprendizaje significativo. Cuando nosotros enseñamos gamificación, no es el uso del juego por el juego o ponerles una actividad de relleno, sino es la gamificación para generar compromiso, para generar motivación, ¿no? Entonces siempre hay que ir generando esta reflexión del para qué vamos enseñando. Miren, hoy en día nosotros trabajamos las competencias educativas para el siglo XXI, ¿ya? Por ejemplo, la organización ATC, ¿no es cierto? Que es una organización educativa que siempre hace informes de prospectiva en el campo de la educación, plantea que el profesor, antes de entrar a cualquier tipo de modalidad, sea en línea o sea una modalidad híbrida, debe trabajar con sus estudiantes 4 áreas del saber. Y esas 4 áreas del saber están también disgregadas en ciertas acciones muy concretas, que incluso Gaby también ya notó la primera, ¿no? Formas, conocimientos en formas de pensar. Aquí tiene que ver desarrollar un pensamiento creativo.
Desarrollar el tema de la innovación. Yo cuando entrevisto a profesores para que ingresen a los posgrados, le digo, ¿usted ha innovado? No, no he innovado nada. ¿Y por qué no he innovado? Porque yo no sé crear nada. La innovación no es la creación de una idea de cero. La innovación es tomar una buena experiencia, una buena práctica y contextualizarlo en nuestra realidad. Pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones. Cuando yo tengo creatividad, puedo resolver problemas. Cuando yo enseño a mi estudiante a interpelar, a cuestionar, estoy enseñándole para las habilidades del siglo XXI. Aprender a aprender. Ahora se ha puesto de moda, arriba y abajo, el tema de metacognición. ¿Qué es la metacognición? Aprender a aprender. Poder comprender por qué implemento estos procesos cognitivos. Yo como profesor, por ejemplo, tengo claro que en este momento de la capacitación, pongo un video, doy una pausa activa. Pongo una interacción con la parte de Mentimeter, estoy generando una interactividad. Entonces tengo entendido que voy a tener mayor atención de ustedes que si hubiera entrado a esta clase a hablar 2 horas seguido de un tema completamente teórico, ¿ya? Porque ahí hay que hacer una articulación entre la teoría y la praxis. En la parte del bloque, habilidades y herramientas para trabajar, tenemos la alfabetización informacional y la alfabetización en tecnologías de la comunicación y de la información, ¿no? En alfabetización informacional tiene que ver, ¿no es cierto? A ver, en alfabetización de tecnologías es manejar la herramienta, pero en alfabetización informacional es hacer un uso crítico de la herramienta, qué buscar de información, en dónde buscar, poder discernir la información confiable de la no confiable, ¿ya? En actitudes y formas de trabajar, comunicación. Es lo que les acabo de decir. Hay que tener una comunicación asertiva, una comunicación clara, una comunicación con pausas, con entonación, una comunicación que permite llegar a negociación con otras personas. Colaboración, trabajo en equipo. Esto se llama el paso del trabajo disciplinar, de una sola disciplina a un trabajo multidisciplinar. Y un tema que está muy descuidado son los valores, la ética y la forma de convivir en el mundo, ¿no? Generalmente la ética no solo tiene que ver con un juicio moral, determinar qué acciones son buenas y qué acciones son malas, porque la moral está determinada por la cuestión de las costumbres, de la cultura. La ética tiene que ver con una forma de que yo estoy educando para aportar a la sociedad, para pensar que yo debo responder a unas necesidades locales, pero responder a unas necesidades globales también, ¿ya? Formar al estudiante en el sentido de la globalización, que el tema de la carrera, los estudios no esté desarticulado, que esté completamente articulado a la vida, a mi contexto, a mi entorno. Yo ahora, por ejemplo, estoy dando un taller de cursos de STEM, que es de integración de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Entonces, claro, yo les comentaba ayer a mis estudiantes que hay un proyecto que la desarrolló Arduino, que es una empresa que trabaja el tema de programación y robótica. Ellos empezaron a crear respiradores en el tema del COVID, digamos, con elementos muy sencillos. La gente aprendía eso y la gente en sus comunidades podía armar los respiradores y pues salvaron muchas vidas. La empresa Arduino. Vinculado el tema de la ciencia, del conocimiento a mi vida. Responsabilidad personal, social, que incluye la conciencia, la identidad, las competencias culturales. Francesco Tonucci, es un pedagogo italiano, dice que la escuela del siglo XXI no es la que forma en conocimiento, porque el conocimiento ya está en Internet, es la que debe formar en la solidaridad, en la memoria, en la identidad, en las bases históricas, ¿no? Y esto es importante porque no se trata de que la educación del siglo XXI o la educación híbrida se base en utilizar todas las herramientas tecnológicas. Ya aprendemos el tema del Kahoot, el Quizzes, el Mentimeter, el Classroom y ahora, ¿qué me hago con los recursos? Por eso, Roberto Aparici, profesor de la UNED de Madrid, dice, las tecnologías digitales pueden servir para ofrecer más de lo mismo. Es decir, repetir el uso de viejas concepciones pedagógicas envueltas en un barniz de modernidad digital. No hay innovación educativa si es que no voy por la parte pedagógica. La innovación educativa no se da por el factor tecnológico. La tecnología es herramienta, es medio, es canal. Hablemos de educación híbrida. La educación híbrida, como punto de partida, se entiende como un modelo abierto, ¿ya? Se entiende como un modelo flexible, como un modelo expandido. Es una educación expandida, que va más allá del conocimiento tradicional que se maneja en clase. Vamos a dar algunas definiciones muy interesantes. Primero, el aprendizaje híbrido
también es conocido como el aprendizaje mixto. Es decir, que no es un aprendizaje hasta cierto punto muy reciente. Porque ya se pueden detectar que hay investigaciones que hablan, por ejemplo, sobre el modelo de blended learning. O sea, el blended learning ya se viene hablando desde hace más de 10 años atrás. Entonces, el blended learning es combinar la clase presencial con la clase virtual, ¿ya? Pero acá hay otras características, ¿no? Porque este aprendizaje híbrido o aprendizaje mixto es una modalidad de aprendizaje integradora que utiliza de manera combinada componentes de lo presencial con componentes de la educación virtual. Por eso explicamos el tema de la educación virtual. El Instituto Tecnológico de Monterrey, a través de su Observatorio de Innovación Educativa, ¿qué nos dice sobre educación híbrida? Es un formato en el que se combina. Esto es importante porque son las claves metodológicas. Por un lado, un ambiente de aprendizaje sincrónico, a tiempo real, el contacto directo que nos decía el reglamento, ¿ya? Con encuentros de interacción cara a cara entre el profesor y el estudiante. Mismos que pueden ser dentro de un mismo espacio físico, presenciales, o de manera remota mediado por tecnología. Y por otro lado, un ambiente asincrónico con ciertos contenidos, recursos y actividades didácticas en línea previamente diseñados y sobre el cual el propio alumno tiene cierto grado de control de su tiempo, espacio, ruta y ritmo de aprendizaje. Bien, esto es muy importante porque es la combinación de los dos escenarios, ¿sí? No se preocupen, ahorita todavía aparece a manera de definición, pero vamos a ir viendo también unos videos que nos muestran unos ejemplos interesantes. ¿Cuáles son las condiciones, sí, niños y niñas, para poder implementar la educación híbrida? ¿Ya? Primero, fortalecer las competencias docentes, lo que está haciendo ahorita la institución. Yo sé que esto es una charla de 2 horas. En 2 horas no es que vamos a poder implementar el modelo de educación híbrida. O sea, una charla es un overview. Eso también quiero aclarar, ¿no? Es un briefing. Que ustedes puedan tener claridad de cuál es el punto. Es como que ustedes están construyendo una casa. Tienen la claridad de con qué materiales y dónde van a cimentar el proyecto, ¿ya? Para saber cómo podemos ir desarrollando. Y si es que en algún rato tenemos que hacer un taller de creación de recursos didácticos o poder crear un podcast o un storytelling o hacer una aula gamificada metafórica, lo podemos hacer sin ningún problema. Pero esto es generar las bases. Primero, es con lo que ustedes están desarrollando en esta institución. Yo quiero felicitar la iniciativa, ¿no es cierto?, de las autoridades, sobre todo también de la vicerrectora, ¿no? Y de todos quienes intervienen, que a veces tampoco hay mucha gente que está detrás del proceso, es fortalecer las competencias docentes. Un profesor que no maneja la parte pedagógica, menos va a poder trabajar, ¿no es cierto? Menos va a poder trabajar, quiero mostrarles el gráfico que teníamos, ya se me perdió el gráfico, menos va a poder trabajar, ¿no es cierto? Lo que sería la parte de los recursos, la parte de la conectividad. Primero es fortalecer la competencia pedagógica. Hay que hacer formación pedagógica. Número 2, esto es una condición sine qua non. Uso de metodologías activas. Porque las metodologías activas me permiten construir los recursos didácticos. Un modelo de educación híbrida ya nos da, nosotros hemos trabajado en la parte presencial. Ya tenemos experiencia, pero en la parte no presencial, en la parte asincrónica, no tenemos experiencia. Entonces hay que manejar metodologías activas porque las metodologías activas nos generan un recurso didáctico. Luego, tener en claro que esos recursos didácticos me van a llevar a generar una autonomía en el aprendizaje. Porque el estudiante en el aula virtual no es para repetir lo que está en la clase presencial, sino para que él trabaje el componente de aprendizaje autónomo. Y esto me va a llevar en que la evaluación en el entorno asincrónico debe ser una evaluación formativa. Una evaluación para generar procesos de retroalimentación permanente. Bien, vamos avanzando una idea más. Veamos este video muy bonito, 3 minutos, de lo que es cómo implementar la educación híbrida y pues luego podemos hacer una reflexión sobre este blog. Bien, este proyecto en este momento. Sí, les comento, yo también cierro la cámara cuando pongo los videos para que el ancho de banda sea mejor, ¿no? No es que me he ido por algunos lados, ¿ya? Por eso suspendo cámara para que se pueda tener mejor conectividad en el proceso. Pero estoy aquí, ¿no? Bien, entonces vamos a ver.
¿Qué es el aprendizaje híbrido? En un modelo híbrido, mixto o blended learning, el aprendizaje se realiza de manera presencial con el acompañamiento del docente y a distancia a través del uso de diferentes herramientas y o plataformas. Las actividades o experiencias de aprendizaje deben ser muy bien diseñadas por el profesor para que exista coherencia, continuidad y articulación en estos dos ambientes de aprendizaje. Las principales experiencias en aprendizaje híbrido se encuentran en educación superior. ¿Cuáles son las condiciones o desafíos para implementar un modelo de educación híbrida? Fortalecer habilidades docentes, uso de metodologías de enseñanza y tecnologías para diseñar mejores experiencias basadas en el desarrollo de habilidades y autonomía en el aprendizaje. Uso de plataformas como LearnMe donde se puede centralizar la información. Con baja conectividad se puede utilizar las redes sociales. Uso de evaluación formativa y retroalimentación para dar seguimiento de los aprendizajes y mejorar a tiempo. ¿Cuáles son los beneficios del aprendizaje híbrido? Personalización de la enseñanza, aprendizaje más integrales y significativos. Los estudiantes están más motivados e involucrados en su aprendizaje y es más inclusivo. ¿Cómo implementar el aprendizaje híbrido o blended learning? El aprendizaje híbrido puede ser muy efectivo, sin embargo la clave es implementarlo bajo un modelo de enseñanza y metodologías del aprendizaje activo. Sin estos elementos, su implementación puede fracasar. El modelo de enseñanza más efectivo para implementar aprendizaje híbrido es el aula invertida. En casa, los estudiantes desarrollan habilidades de orden inferior, recordar y comprender. El estudiante conoce el nuevo contenido a través de videos, audios, lecturas creadas o adaptadas por el profesor. Además, realizan breves ejercitaciones y anotan sus dudas. En clases, los estudiantes desarrollan habilidades de orden superior y del siglo XXI, como analizar, crear, evaluar, resolver problemas. El estudiante llega a su clase conociendo al menos el 80% del contenido. El profesor retroalimenta a partir de los resultados del trabajo en casa, profundiza en errores, explica contenidos más complejos y aclara dudas. Luego realiza trabajos prácticos, de análisis, preferentemente en grupos. ¿Qué sucede cuando solo algunos estudiantes pueden acceder a las clases presenciales? Ellos tendrán todos los insumos en el aula virtual para poder desarrollar la actividad diseñada para ese día en clase. La actividad de aplicación o práctica la pueden realizar de forma individual en la casa o inclusive se podrían conectar con otros compañeros que tampoco están asistiendo de forma presencial. ¿Qué es lo que nunca deberías hacer en un sistema híbrido? Instalar cámaras en la sala y pretender que los estudiantes en casa sigan la clase. Motivos: exige altos costos en planes de internet para el estudiante. En la sala siempre existe ruido producto de la interacción natural de los estudiantes en clases. Estrés en los profesores por el multicanal. Ansiedad en los estudiantes que están en casa. Este formato se basa en la clase expositiva tradicional, la cual todos sabemos que está desgastada. Se podría llegar a ajustar a educación superior, pero no a primaria ni secundaria. En LearnMe encontrarás todo lo que necesitas para implementar el aprendizaje híbrido. Un aula virtual simple y pedagógica conectada con todo lo que necesitas para realizar tus clases y diseñar la enseñanza para tus estudiantes. Implementar el aprendizaje híbrido utilizando el aula invertida es una oportunidad para comenzar a innovar en la forma de enseñar y transformar el rumbo de tus clases. Si quieres aprender a implementar el aula invertida, solicita un acceso gratis a un curso en learnmeacademy.com. Si quieres una plataforma para implementar... Bien, creo que es un video muy claro que nos ayuda a despejar estas dudas que se van planteando al inicio y sobre eso para ir profundizando en este tema del aprendizaje híbrido, las claves metodológicas. No sé si hay alguna participación, alguna reflexión, alguien quiere comentar algo, quiere también destacar algún planteamiento en específico. Podría ser como el momento, si es que alguien así lo considera o así lo decide. Sí, ¿me puede permitir, por favor, la palabra? Claro que sí, por favor. Adelante todo. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, luego de observar el video, me gustaría comentar lo siguiente. Bueno, ahora se está hablando mucho, ¿no es cierto? En muchos lugares, hay muchas charlas, conversatorios sobre lo que va a ser este tiempo de la educación híbrida, de lo que es la aplicación de la tecnología. Y justamente quiero compartir con ustedes, yo había escuchado un comentario, ¿no es cierto? Hay mucha confusión a veces cuando pensamos que hay esta confusión cuando se dice que el manejo de la tecnología va a lograr que el estudiante aprenda, ¿no es cierto? Y ahí viene la primera confusión, o sea, y lo ha repetido usted varias ocasiones en esta charla. La tecnología es un recurso, es un medio, no es que va a lograr, ¿no es cierto?, que el estudiante aprenda 100%, que el objetivo se cumpla. Y cuando hablamos de la formación de los docentes, no es que solamente se tenga que hacer
una capacitación, ¿no es cierto?, para saber cómo utilizar estas herramientas tecnológicas, sino que viene a la par, ¿no es cierto? Es cómo también se puede aplicar, cómo poder llegar a un aprendizaje significativo, cómo tener un modelo de estructura de un guión de una sola clase. Ahorita que acabamos de observar el video, cuando hemos conversado a veces con algunas personas, resulta que justamente lo que en el video dice no hay que hacer, es lo que mucha gente lo está entendiendo como una clase híbrida, es decir, instalar una cámara de pronto, y se lo está comentando en muchas instituciones, ¿no es cierto? Como que hay esta confusión de lo que es una clase híbrida. Cuando nosotros hablamos también de diseñar una clase, planificar una clase, estamos dándonos cuenta que lleva más tiempo que la planificación que estamos acostumbrados a realizar. Esto nos invita a salir de nuestra zona de confort totalmente. Yo, por ejemplo, en el caso suyo, cuando nos compartió este podcast, el tiempo para planificar, para hacer, para pensar qué voy a hacer. Tal vez la reproducción, usted en el momento del audio, lo escuchamos en unos 2 minutos, digamos. Pero para hacer eso necesita más planificación, más tiempo, más creatividad, ¿no es cierto? Entonces, llevar a este balance. Ahora se dice que en este nuevo tiempo, en este nuevo año lectivo, se manejará de esta manera. Y hay espacios, según estaba un poco revisando en la cosa, hay espacios en donde ciertas horas se tendrá clases, otras no, y no es porque el docente de pronto va a estar sin hacer nada, sino por la misma razón, salir de esta zona de confort, buscar la capacitación, buscar la forma más creativa para llegar a los estudiantes, y lo más importante, llevar coherencia entre el momento que están los estudiantes en clase y llevar coherencia con lo que se continúa en estas aplicaciones, tecnologías, ejercicios o lo que sea de manera tecnológica, lleva más tiempo, más creatividad, ¿no es cierto? Y una forma totalmente diferente del diseño instruccional de una clase. Eso era mi aporte. Gracias. Muchas gracias, mi estimada Toa, porque de alguna forma son algunos elementos que lo estamos tamizando, ¿no? Porque estamos entrando a la reflexión de lo que es este modelo de educación híbrida. Desde lo que yo he podido observar, porque esta es una de las preguntas que me han hecho en varios contextos, ¿qué mismo es este tema de la educación híbrida? Y yo lo que he podido detectar desde las experiencias, por eso también vamos a ver otro video, eso por ejemplo se aplica más en educación superior, pero bueno, nos da elementos, es que tú puedas trabajar la educación híbrida desde dos perspectivas. ¿Ya? Desde la perspectiva de que sí, tú brindas la posibilidad, ¿ya?, de que el estudiante pueda asistir al centro educativo en su clase presencial. Eso lo están haciendo, eso no es que es un juicio de valor mío, ¿no? Y la posibilidad de que el estudiante no asista al centro educativo y pueda llevar la clase de igual manera, pero a través de las tecnologías interactivas, ¿ya? Uno puede decir, pero ¿dónde está el cambio? ¿Ya? El tema ahí, fundamental, buscando el para qué, es porque esta va a ser la tendencia a mediano y largo plazo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de educación superior, y luego esto se cristaliza también en los otros niveles, yo puedo hacer un doctorado y de pronto se me dificulta ir a Canadá, me estoy inventando, ¿ya? Entonces hay gente que puede trabajar in situ, pero tú puedes trabajar desde tu espacio con la misma reflexión, con la misma calidad a través de estas tecnologías remotas, ¿ya? Entonces, el primer esquema es justamente la cuestión del espacio, llamémoslo así. Tener la posibilidad de que tú puedas asistir a la clase in situ o que puedas asistir a la clase, digamos, de alguna forma, desde manera remota. Eso ya es un sentido de flexibilidad, que es lo que hemos venido destacando a lo largo de toda esta charla. El segundo enfoque, que también yo lo he dicho, quiere decir no compartir los espacios, ¿ya? Sino tiene que ver con una cuestión más metodológica, lo llamo yo. Es decir, diseñar la experiencia de aprendizaje de tal forma que tengamos un tiempo para trabajar todos en espacio presencial y un trabajo para que todos trabajamos en el entorno virtual de aprendizaje. A mí particularmente me gusta más la segunda opción, porque en la segunda opción no distribuyo el componente de aprendizaje. El contacto con docente lo hago en la parte presencial y para trabajar todo el esquema de aprendizaje autónomo y de aprendizaje práctico experimental lo hago a través de la cuestión asincrónica, que es lo que ya venía trabajando el modelo de Blended Learning
y lo que venía trabajando también el modelo de aprendizaje invertido. Porque ahora el aprendizaje híbrido se está apoyando mucho en el aprendizaje invertido, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos de la educación híbrida? ¿Ya? Porque aquí un profesor nos decía, y no solo se trata de implementar, sino buscar el para qué y el por qué. Primero es facilitar contenidos interactivos. Y esto es un tema súper importante que lo tomó todo. Quizás en estos modelos asincrónicos hay que trabajar material. Sí, yo puede ser que para hacer el podcast, ¿no es cierto? Me demoré 2 horas, me invento, escribir el guión, escribir los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente, muchos profesores entran en ansiedad porque dicen, no, es que va a ser más tiempo de educación, es más tiempo de inversión. No necesariamente. ¿Saben por qué? Por eso a mí me gustan estos modelos de educación no presencial, porque puede ser que yo hago este podcast y me demoré 2, 3 horas, pero esto se convierte en lo que se llama un hora, que es el hora objeto renovable de aprendizaje. Esto me va a servir para la siguiente edición, para el siguiente año y para los siguientes años porque es reutilizable. Entonces, el esfuerzo, sí, es grande, pero inicialmente. Luego se va repitiendo. Luego se va, de pronto ya no tengo que hacer en el próximo año el podcast, porque el podcast ya está hecho. Entonces, el diseño instruccional es un trabajo inicial, largo, bien hecho, pero luego está sujeto a réplica y a reproducción. La educación híbrida tiene sentido para facilitar contenidos interactivos, para romper esta idea de la clase tradicional, para determinar acciones pedagógicas orientadas a intereses. Hemos hablado sobre el estudiante centrado en su interés. Mejorar la experiencia de aprendizaje. Miren, el poder escuchar un podcast, el poder hacer un Mixer, el poder trabajar de forma sincrónica a través de elementos multimediales, mejora la experiencia de aprendizaje. Porque si no, lo que estamos haciendo es clase presencial con un aula virtual que sirva como repositorio de entrega, repositorio de contenidos y entrega de trabajos. Aburrido. Monitorear el progreso de cada estudiante. Yo, por ejemplo, ahora en mis clases de maestría híbrida, pues yo ya no tomo asistencia. El estudiante entra y registra su asistencia. Y el aula virtual me da una reportería de quién asistió, de quién revisó el contenido, me da un informe de trazabilidad, me facilita el aprendizaje, me genera el informe integrado de manera inmediata. Disminuir la deserción porque aumenta la motivación. Todo lo que son metodologías activas aumenta la motivación. Mejorar la competitividad de los estudiantes, me potencia el trabajo del uso de las TICs. Miren que dentro de esas 10 competencias había alfabetización informacional y alfabetización de tecnologías de la información y la comunicación, que son los aspectos que ahora buscan los empleadores para contratar gente. Eso me olvidé de decirles, ¿no? Y configurar una educación flexible. Yo partí esta charla diciendo sobre el tema de la flexibilidad y sobre todo el trabajo de personalización. Ese es el sentido. Como les digo, no se preocupen si no han anotado porque voy a entregar mi material. El aprendizaje híbrido me gusta porque se entiende como un ambiente expandido. Es decir, logra expandir la experiencia de la clase que nosotros manejábamos en el formato presencial, ¿no? Nos dice Osorio sobre esto, la expansión del ambiente de aprendizaje implica el reconocimiento de todos los espacios y tiempos, presenciales, virtuales, autónomos, tiempos sincrónicos y asincrónicos, en el diseño, desarrollo, seguimiento, evaluación del ambiente de aprendizaje. Sí, al inicio hay que generar todo este ciclo, pero luego lo podemos reutilizar, ¿ya? Osorio también nos dice que el aprendizaje híbrido debe entenderse como un ambiente híbrido, como ambiente presencial con elementos virtuales de apoyo o como ambientes virtuales con algunos encuentros presenciales. Puede ser desde las dos vías. Configuro una educación presencial que vincula elementos de lo virtual o configuro una clase virtual que va teniendo apoyos en la parte de lo presencial, ¿no? Reduce la posibilidad de esta modalidad. Miren, aquí hay un esquema, una infografía que nos dice el ambiente híbrido de aprendizaje combina lo que es el tiempo de trabajo en la clase presencial, el tiempo de trabajo en el aula virtual, pero sobre todo esto debe hacer una triangulación con el trabajo autónomo e independiente. Los grandes pedagogos a lo largo de la historia plantean que la gran conquista de la educación es cuando yo puedo formar un estudiante autónomo, que en un momento pueda prescindir del acompañamiento del profesor. Bien, vamos a ver otro ejemplo de modelo híbrido. Es el modelo que quizás Toa no le parecía, y está bien que no le parezca, pero aquí es tomar los elementos. Esto funciona como una caja de herramientas. Nosotros podemos ir configurando también nuestro propio modelo de acuerdo a nuestro contexto,
de acuerdo también a nuestra realidad, a nuestra circunstancia, a nuestras necesidades. Pero bien, vamos a ver cómo ahorita ya se está trabajando en el mundo. Yo sé que esto puede ser educación superior, porque claro, siempre se parte de educación superior, ¿no es cierto? Pero yo creo que estos elementos ya nos dan unas pistas para no partir de la nada, ¿ya? Entonces veamos esto. Una clase híbrida es una clase que está preparada para que podamos discutir un caso con participantes que están físicamente en la clase y otros que están en sus casas a la vez. Necesitamos tecnología para poder vernos y escucharnos todos, pero en esencia el método es el mismo y el impacto que aspiramos a tener en el participante no depende de si ese participante está sentado en un pupitre o está en su casa. Los profesores, ¿no?, sabían que estábamos aquí y nos hacían caso, ya no nos preguntaban también. Hay una persona, ¿no?, en la aula grabando, ¿no?, los desplazamientos también del profe entre las diferentes pizarras, el enfoque, el zoom, todo muy bueno. Es decir, yo no he tenido ningún problema para leer lo que escribía en las pizarras. Con un esfuerzo consciente por parte de todos a la hora de participar y también del profesor a la hora de gestionar ambos grupos, logramos meter a todos dentro de la conversación y de la discusión para educar nuestro juicio crítico con la discusión de un caso. A través de la tecnología de la clase escuchamos. Para hablar tenemos que utilizar nuestro micro, haciendo unmute, pues para facilitar a las personas que están en remoto que también nos escuchen de la misma manera. Entre nosotros no hay ningún problema, perfecto. Y estamos siguiendo las clases como el día que las dejamos. Podemos participar tanto levantando la mano físicamente nosotros, y los que están virtualmente lo hacen o a través de la cámara o con la mano virtual. No me sentía alejada de mis compañeros. Definitivamente, el método del caso está por encima de la tecnología, claro que sí, y el profesionalismo de los profesores y de los estudiantes también. Bien, ¿se dan cuenta? Creo que también son algunas pistas, algunos esquemas, y más allá de que combinen esta idea de que el estudiante puede estar en presencialidad in situ o pueda estar conectado a través de una herramienta, el mensaje final que nos plantea acá la profesora es que la metodología tiene que estar sobre la tecnología, que es algo que hemos venido destacando a lo largo de todo el proceso, ¿bien? Para ir avanzando, sí, todavía nos queda algo de tiempo, ¿no es cierto? Vamos a ir revisando también otros elementos que son interesantes. Por ejemplo, nos dice cuáles son las ventajas en el alumno cuando uno implementa el aprendizaje híbrido, ¿no? Que puede interactuar con los contenidos. Yo creo que el trabajo de contenidos es algo que nosotros debemos tener atención, ¿no? Nos permite revisar el material base y eso optimiza el trabajo porque el estudiante cuando ya va a la clase presencial ya ha revisado el material, ya ha revisado los documentos y más bien llega a participar, llega a interactuar. Revisa el material de reforzamiento, sobre todo realiza evaluaciones formativas, ¿no? Esto no es solo una evaluación sumativa, sino es una evaluación formativa que nos permite lograr una retroalimentación. Avanza en su itinerario. Miren, esto es importante. Avanza en su itinerario de acuerdo a sus necesidades. Por eso, ustedes, si quieren ya implementar el aprendizaje híbrido, esto sucede más como una asesoría, ¿no es cierto? Siempre un espacio de masterclass. Deberían trabajar muy bien en qué modelo de diseño instruccional van a tomar, ¿ya? Por ejemplo, el otro día hablaba con la gente de Educay, ¿ya? Yo también les asesoro a Educay en algunas cosas, y me dice, nosotros tenemos la herramienta, pero nosotros no tenemos definido el modelo de diseño instruccional. Entonces, el modelo de diseño instruccional es importante porque eso permite ir avanzando en el itinerario de acuerdo a las necesidades del estudiante. ¿No? Al estudiante le permite revisar de forma ilimitada el material, volver sobre el material, y es una revisión ubicua, permanente, de todos estos contenidos interactivos, ¿no? Mi gran amigo, profesor que compartimos un diplomado en México, el doctor Sergio Servín, nos dice que no es lo mismo el aprendizaje combinado que el aprendizaje híbrido. Les voy a dejar estas diapositivas para que lo puedan revisar y nos dice la diferencia. El aprendizaje combinado equilibra aprendizaje en línea con presencial, es lo que también han criticado ustedes, ¿no? En cambio, en el aprendizaje híbrido es centrar el aprendizaje ubicuo y móvil considerando las circunstancias y las necesidades del estudiante. Por ejemplo, en el aprendizaje combinado, todos los estudiantes cumplen con sus actividades de aprendizaje en línea y de forma presencial, mientras que aquí la tecnología es la base para las actividades asincrónicas.
¿no? Pueden parecer cosas, digamos, menores, pero juegan un papel muy preponderante. En el aprendizaje combinado, la tecnología es una opción más para entrega de recursos y actividades, es decir, una cuestión accesoria. Mientras que aquí los estudiantes definen, de acuerdo a sus posibilidades, aprender de forma remota o presencial. En el modelo combinado o en el modelo de blended, la plataforma es un complemento. Aquí es un espacio central en el proceso de aprendizaje, ¿no? Les voy a dejar para que lo analicen y lo revisen, ¿no? Aquí sin duda hay que dar una importancia didáctica en la educación híbrida. Yo creo que hay que trabajar mucho en el tema de la didáctica como ese arte de enseñar en donde interviene el proceso del manejo de técnicas, métodos de enseñanza, ¿no es cierto? Yo estoy trabajando en el actual momento en los diferentes contextos donde estamos implementando, porque la implementación es un tema a mediano plazo. No es que se da una charla y ya se implementa, ¿no es cierto? Hay que primero entender cuáles son las consideraciones metodológicas. Entonces, yo trabajo 4 metodologías activas para el modelo híbrido. La clase invertida, el storytelling, la gamificación y el aprendizaje basado en proyectos. El profesor tiene que estar capacitado en estas 4 metodologías para poder desarrollar no solo recursos didácticos, sino también metodologías, ¿no? Aquí yo tengo, por ejemplo, una propuesta de diseño instruccional. Ojalá algún rato podamos hacer un taller de diseño instruccional en donde yo distribuyo el modelo de aula. Miren, esta es una maestría híbrida, pero funciona tranquilamente para educación media, en donde tenemos 5 pestañas, ¿ya? Como ustedes pueden ver. Pestaña de presentación, donde está la explicación con contenido dinámico, con un storytelling de bienvenida, con la parte de documentos de descarga, con la parte de foros asincrónicos, un espacio de docencia asistida, donde están el acceso al trabajo en videoconferencias, donde está el tema de la asistencia, el material de aprendizaje, que es un material interactivo, dinámico, las actividades de aprendizaje que desarrollan los componentes de docencia asistida, de aprendizaje autónomo, de aprendizaje práctico experimental, el espacio de tutoría, ¿ya? Les doy así como un abreboca de cómo podríamos ir armando, y miren, esta es una aula muy interesante, muy sugestiva, ¿no? Está pensado para el tiempo asincrónico. Sin duda que esto nos lleva a que debemos potenciar el aprendizaje invertido, porque el aprendizaje invertido ya desde el 2007 viene trabajando en 3 escenarios, ¿no? El escenario en casa, que es el análisis, la reflexión del aprendizaje autónomo. En clase presencial profundizamos, debatimos, compartimos los hallazgos educativos, y en el contexto de aplicación hacemos la transferencia y la implementación del prototipo del producto, ¿no? Aquí hay que trabajar el tema de narrativas transmedia. Por ejemplo, yo manejo mucho con herramientas tipo Padlet para hacer tableros interactivos, ¿no es cierto? Vinculamos el tema del manejo del storytelling, que ya lo hemos de profundizar en otros momentos, el manejo de podcast. Esto es material que nosotros ya podemos utilizar en la parte del tiempo asincrónico, ¿no? Miren el trabajo que nosotros hacemos con estudiantes, hacemos trabajos en grupos, los trabajos vamos reflexionando, vamos haciendo el trabajo personalizado, utilizamos esquemas gráficos, el tema del storytelling, el tema de narrativas transmedia, y esto ya es un ambiente de clase. No hay que confundir. Esto es una charla, ¿no es cierto? Es una masterclass, pero esto ya es cómo se tiene que ir implementando en la parte de la práctica, ¿no? Podemos hacer trabajos de juegos tipos interactivos también aplicando el tema de la gamificación, y eso es, estimados amigos, colegas, creo que la idea acá no es que hemos implementado ya el aprendizaje híbrido, sino más bien dar algunos elementos, algunas claves. Esto es un trabajo que tiene que construirse a lo largo de algunas sesiones, de algún trabajo también en los equipos, del trabajo pedagógico, pero yo quería mostrarles y un poco desmitificar y entender por dónde son las tendencias del aprendizaje híbrido. Pues he terminado en este momento con la charla, espero no haberles agobiado mucho. Como digo, esto es una charla, es una masterclass, y pues la idea, con todo gusto, cuando ustedes ya quieran implementar, yo les puedo ayudar a definir el modelo del aula, la estructura, darles algunas pistas de forma completamente desinteresada, más allá de cualquier cosa, para que puedan ir construyendo la parte asincrónica. Porque la idea es cómo voy definiendo el trabajo asincrónico ya en los ambientes virtuales. Eso sería, colegas, y bueno, doy paso al maestro Luis, también a la maestra Gladys, y pues cualquier duda, inquietud, estoy aquí a la orden para poder profundizar alguna idea. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Excelente la reflexión también junto a los maestros de la Unidad Educativa San Francisco.
Nos queda pendiente, pues ya conversaremos durante estos días con la vicerrectora, una capacitación sobre uso, por ejemplo, de el iVox, de algunas otras herramientas que serían interesantes que trabajar en el manejo exclusivamente de algunas herramientas, que podríamos hacer igualmente un taller así mismo de unas 2 horitas con los maestros para que ellos también puedan aplicarlo en las aulas de clase. De mi parte nada más agradecerle y pues estamos pendientes juntamente con la vicerrectora de la próxima capacitación que debe ser antes del comienzo de las clases. Con mucho gusto, Luis. Solo para comentar, ¿no? Esto tiene como momentos, ¿no? Lo primero es definir conceptualmente y metodológicamente, ¿no? Porque si es que nos íbamos a la herramienta, no vamos a saber por qué utilizábamos la herramienta. Y luego ya sería este taller práctico, el que podríamos manejar el iVox, que podríamos manejar el tema de los podcasts, el tema, no sé, de los Padlets. Eso ya podría ser una capacitación ya de recursos propiamente. Sí, con mucho gusto. Sí, yo también desde el vicerrectorado le expreso la gratitud desde el corazón, estimado Andrés, porque usted siempre rebasa las expectativas que tenemos con cualquier tema que se le proponga. Y este ha sido el abreboca para poder encaminarnos hacia la instauración de las aulas híbridas, que es una responsabilidad ineludible. Y por eso, cuando iniciábamos las jornadas pedagógicas, yo les decía a los docentes que este tiempo de descanso, de distensión, haya potenciado su predisposición para poder afrontar retos. Y yo creo que son mayores a los que hemos tenido. En realidad, cuando iniciamos la pandemia, entramos en shock, porque muchos, hasta con desconocimiento de la tecnología, no quedó más que poder incursionar en las clases virtuales. Hoy el combinar, yo le veo que no es un tema nada sencillo, pero tampoco imposible. Y con la predisposición de los docentes, con la generosidad del rectorado para encontrar las personas adecuadas para que nos vayan encaminando, yo sí creo que vamos a tener éxito. Y yo me quedo con esta parte que usted enfocó, con esto de secuestrar la atención. Yo creo que una persona motivada siempre está bien y presto a dar y a recibir. Y yo creo que el reto mayor es esto. Ahora saber encontrar la llavecita para enganchar con los estudiantes, poderlos atrapar en su atención. Y para eso estamos. Así es que la gratitud inmensa, ya veo que hemos pasado la hora de la capacitación y queremos respetar su horario también. Así es que muchísimas gracias y gracias a los docentes por la puntualidad en asistencia y más allá de la puntualidad que es importante, esa predisposición, esas ganas también de participar, de aprender y de avanzar. Así es que gracias a todos y que tengamos un bendecido día. Y solamente déjenme decirles a los docentes que continuamos con lo que ayer habíamos visto, que la reflexión sobre la propuesta pedagógica institucional que la tenemos instaurada realmente surta efecto también con miras a la planificación y sobre todo a vivirla, a la propuesta pedagógica institucional en el día a día. Muchísimas gracias a todos y que tengamos un bendecido día. Un fuerte abrazo, bendiciones. Cuídense, muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias.